la ley del suelo. Todas estas medidas permitirán una economía más competitiva y una mayor internacionalización de empresas y productos españoles, que permita asegurar a posteriori nuestras expectativas de crecimiento. Finalmente, queremos mostrar desde Nuevas Generaciones de Villarrobledo nuestro orgullo por el hecho de que una de las personas que defiende estas medidas a nivel nacional sea María Dolores de Cospedal, nombrada hace poco secretaria general del Partido Popular. Algo que sin duda permitirá que la voz de los castellano-manchegos sea escuchada con nitidez en todo el territorio nacional. Agradecer de nuevo a los medios de comunicación su presencia y nos ponemos a su disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Gracias. En el sentido, bueno, eso es lo que augura, que el próximo otoño, y con toda probabilidad de desaceleración, yo creo que no es crisis, pero bueno, quiero decir que va a regularse muy pronto este problema que se está planteando económicamente a nivel del Estado. ¿Cómo se valora eso desde el PP de las declaraciones de una persona que conoce muy bien lo que es los ejercicios económicos? Sí, Rodrigo Rato, como bien he dicho, viene alertando precisamente sobre esta situación que yo también calificaría como crisis. Y desde luego que empiece a regularse viene dado precisamente por la inercia de la economía y no por las medidas que se han dado. Yo comparto desde luego, o me gustaría compartir, más que me gustaría compartir, me gustaría que se diera el caso efectivamente de lo que ha augurado Rodrigo Rato, que es que a partir del otoño empezará a mejorar nuestra situación económica. Sin embargo, creo que debería haber por parte del gobierno muchas más medidas para precisamente dar que esa situación se produzca. Digo que tiene que haber más medidas porque Rodrigo Rato también hablaba de recuperar algunas de esas medidas que se hicieron en el año 96, como por ejemplo pues, potenciar planes de investigación y desarrollo y hacer mucho más competitivas nuestras empresas. Nuestras empresas en ese periodo, gran parte de sus beneficios procedían del extranjero. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Telefónica, por ejemplo, o Repsol, están implantadas en gran parte del territorio mundial. Sin embargo, ahora necesitamos también buscar esos nuevos mercados para que las empresas pues, puedan paliar este mercado que no están consiguiendo en territorio nacional. Yo, desde luego, pues, comparto el análisis de Rodrigo Rato, que desde luego en materia económica pues, nos puede dar lecciones, ya no a mí, por supuesto, sino a cualquiera de los que se encarguen de este área. Y, como digo, me gustaría no solo pensar que va a ser cierto, sino que ojalá irse adelante, pero desde luego la situación económica necesita una serie de medidas que entendemos desde Nuevas Generaciones no se están produciendo. Y otra cosa, los últimos datos del PIB señalan que Galicia y Castilla-La Mancha son las comunidades que más han crecido en economía durante todo este tiempo, son datos estadísticos, por lo cual no se ve desde el Partido Popular esa perspectiva de los análisis. En Castilla-La Mancha estamos creciendo, pero crecemos porque no podemos ir a peor. Castilla-La Mancha es, dentro de las comunidades autónomas de España, la tercera con menor Producto Interior Bruto. Por tanto, es difícil que con esa situación económica que tenemos en Castilla-La Mancha no seamos las que más crecemos. Sin embargo, y tenemos también el recorte de prensa, vemos cómo en 2009 tan solo se crecerá un 1,9% y en 2010 el 1,2%. Esto quiere decir que cualquier crecimiento que sea inferior al 3% en términos económicos se considera como estancamiento, puesto que, por ejemplo, los precios crecen siempre por encima de ese 3%. De hecho, cuando la economía crece por debajo del IPC, se considera que estamos en un periodo, no sé si denominarlo de crisis, pero sí se está perdiendo el poder adquisitivo. Por tanto, pues actualmente con el IPC al 5% en Castilla-La Mancha, el 5,1% a nivel nacional, y un crecimiento que se augura del 1,9%, pues los datos económicos en Castilla-La Mancha no son buenos. Y no son buenos también por lo que he dicho, por una situación heredada y por un cambio que nos está produciendo de ser la tercera comunidad con menor Producto Interior Bruto y por tanto con menor renta dentro de sus habitantes. Y creemos también que es en esta región y las otras que nos acompañan esta andadura de ser las que menos Producto Interior Bruto tenemos, como son Andalucía y Extremadura, donde mayor cambio político se debe producir, puesto que la situación está claro que después de 25 años de gobierno socialista va a ser difícil que el cambio sea el cambio drástico que necesitamos. ¿Tenéis datos sobre Villarrobledo? De Producto Interior Bruto y demás es difícil, puesto que no se manejan datos a nivel local de esta envergadura.
Si tenemos datos, por ejemplo, del paro. El paro en Villarrobledo tiene un dato muy preocupante. Villarrobledo es cabecera de comarca y aquí se dan los datos de paro y cada mes van también subiendo. El último pleno hacía alusión el alcalde a que en Villarrobledo no crece tanto como en otros pueblos de nuestra comarca. Sin embargo, nosotros no nos conformamos con eso. Villarrobledo debería tener un potencial económico debido a su situación geográfica y al hecho de ser el tercer término municipal más grande de España, de pleno empleo prácticamente. La agricultura es una actividad que en Villarrobledo pues debería ser más importante, y esas empresas transformadoras precisamente de agricultura, también esas industrias, deberían hacer que el resto de personas que necesitaran un trabajo también pudieran acceder a él. Además de estos datos de paro, mi compañero Eduardo también hacía alusión a una caída dentro del sector inmobiliario del 77% en lo que va de año. Es una caída que consideramos desproporcionada, desmedida, y cualquier adjetivo que se le pueda dar pues se queda pequeño. En Villarrobledo había un sector inmobiliario que era muy importante y actualmente pues no se está encontrando una alternativa a este sector. Por tanto, pues está llevando a la ruina a muchas empresas y no se está encontrando, como decía, una alternativa. Son estos datos los que más nos preocupan a nivel local. Como bien decía, pues no existen estos datos de crecimiento, de producto interior bruto y demás, precisamente porque no son de aplicación a ámbitos locales. ¿Recoge el Partido Popular entre sus medidas alguna medida, valga la redundancia, para la población inmigrante, que directamente es la que parece ser que está siendo la más afectada con esta propuesta? El Partido Popular, por supuesto, que siempre piensa en la población inmigrante. De hecho, los primeros despidos que se están produciendo a nivel masivo son precisamente de inmigrantes. El Partido Popular, como ya recogió durante la campaña y como viene haciendo desde siempre, propone que la inmigración tiene que estar regulada, y precisamente regulándola conseguiríamos evitar este tipo de problemática. Cuando un inmigrante viene con un contrato de trabajo, sabe lo que viene y sabe que no va a tener problemas luego de desempleo y demás, por lo menos en un corto periodo de tiempo o para el tiempo en el que va a estar. Sin embargo, pues, las regularizaciones masivas a las que nos ha acostumbrado este gobierno, aunque ahora parece ser que ya no está tan de acuerdo y también hace alguna repatriación que otra, pues sin embargo, como decía, las legalizaciones masivas solo han conducido a que haya 3 millones de inmigrantes ilegales, 3 millones de personas que necesitaban un trabajo, sea el que sea, 3 millones de personas que tampoco tienen una formación para poder reciclarse actualmente debido pues, a los cambios económicos de los que os hemos hablado, y por tanto pues es ahí donde el Partido Popular incide. Tenemos que ver las medidas que se pueden hacer para reciclar esos trabajos, tenemos que ver medidas de apoyo también a los países de origen, puesto que también tenemos que entender que es allí donde está el problema. Si una persona en su país de origen tiene los recursos económicos suficientes, no se va a ver obligado a tener que venir a España o a cualquier otro país que esté desarrollado para poder desarrollar su actividad. Por tanto, pues son las medidas económicas que propone el Partido Popular, es decir, una inmigración regulada, una inmigración que venga con sus contratos laborales y una inmigración que sea apoyada también a sus países de origen para evitar precisamente éxodos masivos como están ocurriendo en algunos sitios, como por ejemplo Ecuador. Sí, no creo que preguntaba el compañero Cuba para que se proponga el voto legal para las próximas elecciones locales. Bueno, eso realmente tiene algunas carencias legales. En primer lugar, para poder votar en las elecciones locales tiene que existir un tratado de reciprocidad. Quiero decir, en la Unión Europea cualquier ciudadano puede votar en el país en que esté, aunque no sea de ese país. Por ejemplo, si un ciudadano inglés vive en Villarrobledo, votará en las elecciones municipales, puesto que los ciudadanos españoles que vivan en el Reino Unido también votarán. Sin embargo, aquí se está planteando un caso que no tiene esa reciprocidad. Estamos planteando el caso de que, por ejemplo, un ciudadano brasileño que viva en Villarrobledo pueda votar en las elecciones locales, pero no será el caso inverso. Un ciudadano español que reside en Brasil no votará. Y esto se está saltando, como decía, estos principios legales.
Por tanto, necesitaremos, además de esta propuesta, que nosotros no vemos mal, pero sí vemos carente de legalidad, necesitaremos estas modificaciones. Primero, de la Constitución, puesto que es la que regula el derecho al voto de las personas inmigrantes, y, por tanto, también, en segundo término, de nuestra ley electoral, que es la que regula ese precepto constitucional. La campaña que vais a llevar a cabo, que habéis empezado, ¿para cuándo finaliza y por dónde se va a desarrollar? La campaña empezó ayer con una rueda de prensa que se dio en Albacete. Durante toda esta semana se van a ir reproduciendo este tipo de ruedas de prensa en toda la provincia, y la semana que viene será cuando hagamos algún tipo de reivindicación ante la delegación del Gobierno para precisamente mostrar nuestro rechazo a las medidas económicas que se están llevando en el Gobierno de la Nación y también en nuestra comunidad.